Hola, soy Leo Trinidad. Bueno, legalmente Leonardo de la Trinidad Rojas Céspedes, pero es bastante largo, así que Leo Trinidad es como me acostumbré y me gusta que me llamen. Soy costarricense y mi profesión es animador. Tengo una licenciatura en animación de la Universidad Veritas y en los últimos años me he especializado y me he enfocado en ilustración de libros infantiles y en novela gráfica. Esta es una típica respuesta que casi todos los dibujantes usualmente damos, pero es la verdad. En mi caso es cierto y mi pasión o mi interés por el dibujo, por todo lo que es el arte, se dio desde que estaba muy pequeño. O sea, mis papás tienen dibujos míos de cuando yo tenía 6 años o probablemente hasta menos. Así que me es difícil recordar cuándo empezó eso, pero sí tengo muy claro, al menos cuando tuve hice clic, digamos, y tuve el interés en estudiar animación. Y es que recuerdo haber visto un documental de Tarzán, donde estaban la de Disney y estaban explicando cómo los animadores trabajaban en las escenas, etcétera. Y recuerdo que me llamó muchísimo la atención porque no tenía ni siquiera idea, no tenía noción de que había gente que se dedicaba a hacer ese tipo de cosas, como dibujo, animación, etcétera, y vivía de eso. Entonces, siempre tuve como a partir de ahí muy claro que existía la posibilidad de vivir de eso y se me volvió como una meta llegar a profesionalizarme en eso. Mis diferentes experiencias o un poco experimentos que uno va haciendo en el camino a encontrar el área o el nicho donde más se siente cómodo y más le gusta trabajar. Eh, Tengo muchas, pero recuerdo que empecé haciendo storyboards para comerciales de televisión. También tuve la oportunidad de trabajar en un estudio aquí en Costa Rica muy reconocido que se llama Marte Studio. Y, y me centré mucho en mis primeros años y mientras estudiaba exclusivamente en animación, pero siempre tuve el interés por la historieta y la novela gráfica, solamente que no, no tenía claro el camino de cómo llegar ahí. Tal vez no lo consideraba tanto, pero siempre estaba ahí el deseo de trabajar en eso. Pues me centré mucho en animación y como digo, empecé en comerciales. Después, junto con Brian, mi mejor amigo, fundamos Rocket Cartoons, que se volvió una compañía en Costa Rica bastante destacada y es una compañía familiar. Actualmente sigue operando y hemos sido adquiridos por un estudio canadiense recientemente. Pero bueno, cuando empezamos la aventura con Rocket Cartoons tuvimos un un proceso un poco largo de experimentación y mucha inversión en lo que era nuestra propia creación, propiedad intelectual nuestra y experimentación porque queríamos entrar en el mercado de entretenimiento. La visión mía siempre fue hacer nuestras propias ideas, nuestras propias series, mis propios personajes, etcétera, porque estaba un poco tal vez cansado de lo que es los comerciales, publicidad, etcétera. Pero ese es realmente eh, el proceso que tuve antes de llegar a lo que es dedicarme de lleno a la ilustración de libros y novela gráfica. Sí, hicimos muchas cosas en entretenimiento en Rocket Cartoons y actualmente sigo existiendo como cofundador de la compañía, pero mi trabajo ahí es mucho menos en la actualidad, ya que estoy de lleno en la ilustración. Pero sí recuerdo que hablando un poco de distintas áreas en que me ha tocado trabajar, hicimos cosas bastante memorables y destacables para nosotros al menos, ya que creamos por ejemplo la primera serie que se comercializó internacionalmente, hecha en Costa Rica, creo que hasta en Centroamérica, y eran series de cortos, pero fue muy interesante la respuesta porque conseguimos distribución internacional, fue adquirida por
Disney en Japón, canales en Finlandia, en Portugal, y eso realmente ayudó mucho a nivel personal a proyectar mi carrera también como animador, en este caso como director o creador de la producción, personajes, etcétera. Y en general como artista me ayudó mucho a crecer y a tener un nombre ahí afuera como para ir también luego entrando en otras áreas. Me facilitó mucho el acceso a la ilustración profesional, a crear un nombre, irme abriendo espacio. En este momento estoy a unas pocas semanas de terminar la primera novela gráfica que voy a publicar en el mercado francés. Y es bastante gratificante porque es con un escritor muy reconocido en el mercado franco-belga, en lo que es el mundo de la historieta franco-belga, que es Stephen Desberg. Y pues bueno, se presentó la oportunidad de trabajar con él y este es el libro que hemos venido haciendo desde noviembre de 2000, octubre, noviembre de 2019 y ya para julio, inicios de julio debería estar terminado. Creo que se va a publicar inclusive hasta el 2021. Esas cosas son un poco así, toman tiempo. Pero yo espero ya para el próximo año tenerlo en las manos y ese es el que estoy por terminar. Y el segundo que tengo, voy como a la mitad, debería estar terminado para alrededor de octubre y también es para el mercado francés y inclusive lo adquirió un editorial en España. Entonces este va a salir en España y en Francia y es sobre es una novela gráfica sobre la vida del expresidente de Uruguay, José Mujica, que estoy trabajando en conjunto con un periodista uruguayo. Esos son los dos libros, las dos novelas gráficas que estoy trabajando de momento y con una agencia de ilustración que me representa en Inglaterra. Estoy trabajando una novela también gráfica pero cortita, que de hecho ya acabo de entregar, que es para niños, para el mercado en Estados Unidos y un par de proyectitos también de ilustración pero en el área educativa. La respuesta a esto es un poco larga, tiene varias partes, así que voy a tratar de resumirla un poco. Eh, a mí hubo varias cosas que me motivaron a participar en el concurso de la Alianza Francesa e inclusive me venían motivando desde la primera edición, que fue en el 2016, pero no había logrado sacar el tiempo para participar, estaba más todavía en proyectos de animación y entrando en ilustración, pero en ilustración más de libros infantiles, cuentos, etcétera. Yo desde el 2015 me parece, por ahí, tal vez 2014, venía trabajando, siendo representado por agentes de ilustración, pero para niños. Y venía trabajando con agentes en Inglaterra y que también tienen oficinas en Nueva York. Había trabajado con un agente que se llamaba Astound, bueno, se llama Astound. Y posteriormente, creo que ya para el 2018, inicios, pasé a trabajar con otra agencia que se llama Bright Agency. Y pues venía trabajando bien con Bright, pero siempre tenía como la espinita de lo que es la novela gráfica, el cómic y todo esto que siempre me ha fascinado. Y me gusta balancear un poco entre los dos mundos, entre lo que es la ilustración para niños y lo que son temas un poco más serios, más complejos, que a veces toca la novela gráfica, también superhéroes, todo eso siempre me ha gustado mucho. Entonces bueno, estaba lo del concurso de la Alianza Francesa, que era mucho más en esa línea para el mercado francés, oportunidades para tener acceso a un agente literario que se especializa en novela gráfica. Y es exactamente lo que mis agentes no manejaban, esa área, que es precisamente la novela gráfica. Entonces, al no ser el mercado que ellos manejaban, yo tenía como, me hacía falta eso, tener esas oportunidades de esos trabajos, etcétera. Pero bueno, no participé en el 2016 y recuerdo que ese año ganó Edo Brenes, que casualmente fue compañero mío en la universidad, en una ocasión hasta fue profesor mío. Eh,
y pues tengo buena relación con él y al ver que él ganó tenía yo ya mucho interés por ver, bueno, qué pasó después de que él ganó. Y en efecto vi que fue un caso de éxito, tuvo mucho éxito y llegó a publicar su propia novela gráfica de su autoría que él escribió y ilustró completamente. Y eso ya me motivó muchísimo a participar yo el año siguiente, viendo que pues que daba mucho resultado el concurso, ¿verdad? Más allá de ganar, había una oportunidad de entrar al mercado profesionalmente. Y recuerdo que la actual esposa de Edo trabajaba con nosotros en Rocket Cartoons haciendo algunos proyectos de animación en ese entonces. No sé si ella me dijo o yo le dije, no sé cómo empezó el asunto, pero recuerdo que hablamos sobre eso, sobre la experiencia que él estaba teniendo trabajando con Nicolas Grivel, el agente francés. Y pues yo le pedí el contacto de Nicolás o ella me lo ofreció, no recuerdo. Pero básicamente a partir de ahí entré en contacto con Nicolás intentando trabajar con él, pero no pasó más, o sea, no avanzamos más la conversación. Básicamente me presenté con él y listo. Pero cuando se presentó la oportunidad del concurso, ya en el 2018 yo dije, bueno, voy a entrarle de lleno y voy a participar. Y nada, así fue como simplemente yo tenía clarísimo que quería participar, ganara o no ganara, realmente mi interés era que Nicolás viera mi trabajo y poder llamar la atención de él y empezar a trabajar con él en el mercado específico de la novela gráfica. Pero bueno, tuve la suerte de que gané el concurso y eso fue pues aún mejor para que él se convenciera de que tal vez yo tenía potencial y podíamos empezar a trabajar. Bueno, otro factor que para mí fue bien importante, que me ayudó de algún modo, creo yo, a ganar el concurso y que a la vez me motivó también a aumentar mi participación en lo que es ilustración, es decir, ir moviéndome de la animación, dejando un poco la animación atrás y dedicarme más a la ilustración, es precisamente que yo he lidiado, tenido que sufrir un poco o bastante y luchar contra un trastorno de ansiedad que sufro. Yo creo, muchas veces pienso que a causa del estrés que los mismos proyectos en animación me han provocado. No culpo a la animación 100%, hay un elemento ahí genético. Tal vez eso también se trae, pero bueno. Realmente trabajar en animación me producía, por el modo de trabajo, la naturaleza de los proyectos, me producía mucho estrés. Trabajar con mucha gente, coordinando muchas cosas, con fechas de entrega muy apretadas, muy comprometidas, bueno, etcétera. Y todo eso, eh, siento que todo eso me motivaba mucho a buscar un modo de vida, un tipo de trabajo que me fuera mucho más pausado, más íntimo, más personal y pues más tranquilo, que me diera más calidad de vida. Eh, ¿A qué voy con esto? Bueno, que a mí parte de eso, de ese problema con el que he tenido que lidiar eh, prácticamente toda mi vida, pero mucho los últimos años, los últimos 7 años, por ejemplo. Eh, pues durante esos años he ido trasladando mi trabajo más a lo que es ilustración y eso fue uno de los factores que me motivó a participar en el concurso y empezar a trabajar con Nicolás y ver si podía encontrar un modo de vida más dedicado a la novela gráfica, siempre manteniendo ilustración para niños, novela gráfica, etcétera, y enfocar mi tiempo a eso y tener más paz y encontrar mi modo de vida y mantener a mi familia exclusivamente con eso. Y pues ha funcionado. Y pues ha funcionado. Pero bueno, yo suelo pensar me gusta pensar que a veces los problemas o
las dificultades que uno tiene pueden ser algo a nuestro favor. Y yo creo que eso es mucho lo que pasó en mi caso. Yendo concretamente a la pregunta, la idea de el proyecto que presenté en el concurso de la Alianza en el 2018 viene de ahí. No sabía realmente qué, tuve varias versiones, varias propuestas, no sabía qué presentar y sentí que tal vez lo más honesto es lo que más puede funcionar, que a la gente, a los jueces, tal vez les iba a gustar leer algo que soy yo. Entonces quise plasmar en la historia un poco lo que he vivido, lo que he tenido que sufrir lidiando con un trastorno de ansiedad, con ataques de pánico, etcétera, y presentar un poco mi proceso para crear la propia historia que se lee, ¿verdad? Entonces, al leer el cuento, es básicamente yo mismo luchando un poquito conmigo mismo. Eh, no es tan complejo como suena, es un cuento relativamente sencillo, pero eso es lo que intenta plasmar ahí. Y creo que el otro factor es que me pareció interesante ligarlo a, o sea, si la temática del concurso era crónica de un viaje, me pareció muy interesante porque, o sea, que aplicaba porque realmente, pues, cada uno tiene su viaje en su vida, o sea, la vida viene siendo un viaje y yo lo que hice fue una crónica de mi viaje personal, mi experiencia personal, teniendo que lidiar con esto que está dentro de mí. Y cómo eh, llega uno mismo a conciliar, ¿verdad? A entenderse con sus propios miedos y a no superar, porque yo creería que eso nunca desaparece, sino a aceptar. Entonces, un poco el cuento pretende mostrar cómo aceptamos, o al menos en mi caso yo he llegado a entender y aceptar eh, el miedo irracional que a veces te impide hacer muchas cosas, cómo aceptar el miedo irracional y entender ese miedo como algo que puede tener cierta virtud, el por qué hay un miedo o cómo usar el miedo de manera positiva y cómo aceptar que es parte de uno mismo y que los impedimentos que a veces tenemos son parte de nosotros mismos y pueden hacernos crecer. Y en efecto es una historia muy bonita porque no en sí el cuento, sino la historia de lo que sucedió al participar en el concurso, porque al terminar por ganar el concurso se volvió una realidad que lo que puede ser un impedimento en realidad resulta en algo beneficioso y positivo. Y pues eso es realmente el, después de darle muchas vueltas, no fue tan simple, pero cómo llegué a encontrar la idea de lo que quería presentar en el concurso. A mí realmente participar en el concurso me ha aportado demasiado. Del 2018 para acá, eh, o sea, inmediatamente terminé el concurso, empecé a trabajar con Nicolás con una frecuencia constante. Entonces, del 2018 para acá hemos venido en comunicación muy fluida de todas las semanas, realmente desarrollando proyectos en conjunto y trabajando en estos dos libros que les comentaba, pero también en otros tres o cuatro más que son propuestas que están valorando las editoriales y no, básicamente me ha abierto montones de puertas la oportunidad de trabajar con Nicolás Gribel y todo esto gracias realmente al concurso de la Alianza Francesa, al participar en el concurso y dejar ver el trabajo que uno hace. Yo siempre pienso que si uno no hace el esfuerzo, no presenta lo que tiene, bueno, malo, lo que sea, eso es algo muy subjetivo. Pero si uno no presenta lo que tiene, no hay posibilidades, o sea, necesitas que la gente vea
lo que haces y la gente correcta. Y la Alianza Francesa con este concurso es eso en realidad, es una ventana hacia la gente correcta. Creo que es una gran dicha que Nicolás tenga acceso a los editoriales, esta relación tan cercana con los editoriales en Francia, que son específicamente editoriales interesados en novela gráfica, que quieren ver ese tipo de trabajo y que tienen esa demanda, esa necesidad de sus mercados por ese tipo de trabajo. Entonces, siento que participar en el concurso es eso, o sea, es una gran oportunidad para que las personas correctas realmente lleguen a ver tu trabajo. Y pues sí, a mí me ha aportado eso, muchísimo crecimiento. Yo estoy muy agradecido y muy motivado porque tengo estos 2 libros a salir el próximo año, si Dios lo permite, y 3 o 4 o hasta 5, no recuerdo exactamente, pero hay varias posibilidades que de esas esperemos que 1 o 2 se concreten, vamos a ver. Pero siempre hay proyectos constantemente en movimiento desde que trabajo con Nicolás y muchísimas oportunidades de crecimiento. Entonces, a este punto, resumiendo, lo que me ha aportado es estabilidad. O sea, yo he llegado pues siento que apenas estoy comenzando realmente en este mercado, pero he llegado a abrirme un espacio y he encontrado muy buena respuesta de parte de los editoriales, de los escritores que quieren trabajar conmigo, y me he dado cuenta que mi modo de vida dedicado a novela gráfica se va estabilizando cada vez más y, y me voy estableciendo más en el mercado. Entonces, eso, o sea, siento que el crecimiento ha sido muchísimo y estaré enormemente agradecido siempre. Personalmente creo que el primer consejo sería tomarse el concurso muy en serio, no únicamente participar por hobby, sino que yo aconsejaría a quienes van a participar tener el objetivo de participar porque quieren dedicarse a esto, hacer una vida de esto, una carrera profesional en novela gráfica. Porque esa es la proyección que el concurso llega a tener, o sea, las posibilidades eh, que se generan a través del concurso son esas. Entonces, creo que va mucho más allá del dibujar o contar una historia por hobby, ¿verdad? Yo aconsejaría tomárselo muy, muy en serio y de la mano con tomárselo muy en serio va a estudiar el mercado. Claro, el mercado francés es demasiado amplio, pero un punto de partida puede ser inclusive estudiar el tipo de contenidos que trabaja Nicolás Grivel como agente literario. Si el objetivo final del concurso es tener a través de él acceso al mercado francés. Entonces yo buscaría, te aconsejaría estudiar el tipo de trabajo que de la línea editorial que él maneja, ¿verdad? Eh, Después, bueno, un consejo común que muchos escritores recomiendan es no hacer cosas que realmente no conocemos o no son cercanas a nuestra realidad. Muchas veces las historias pierden ese atractivo con el lector porque a pesar de que el dibujo sea maravilloso, eh, tal vez tienen un contenido que se siente falso. Es decir, es difícil que una persona como yo, por ejemplo, haga una historia sobre eh, una muchacha de 14 años que vive en Júpiter. O sea, yo no tengo ninguna experiencia sobre la cual basarme para darle credibilidad al contenido. Entonces, mi historia se va a sentir vacía por el hecho de que ni soy una muchacha de 14 años, ni convivo con una, ni nunca he estado en el espacio. Entonces, todos mis elementos en la historia
probablemente se van a sentir falsos o se van a sentir poco auténticos, poco creíbles. Entonces una recomendación general es trabajar sobre la base de lo que conocemos, de lo que vivimos, de lo que somos. No necesariamente una historia tan personal como la que hice yo, tan íntima, pero sí que esté sobre la base de lo que realmente eh, vivimos o experimentamos. Eso le va a dar mucho más peso y más credibilidad. Eh, es decir, la ciencia ficción no está mal, se puede participar con eso hay mucha publicación de ciencia ficción, muchísima. Sin embargo, yo creo más auténticas las historias que tal vez son un poco más humanas, que se centran más en temas más que van a apelar más a los lectores. Bueno, eso en cuanto al contenido. Después, es bueno inclusive siempre escribir primero, dibujar después. Hay gente que lo hace tal vez simultáneamente y va explorando, pero a mí me gusta trabajar un poco manuscrito aparte y yo aconsejo que lo vea alguien que trabaja o tiene más experiencia en escribir, trabaja en eso, ojalá, para recibir algo de feedback. Siempre es buen consejo recibir retroalimentación, algo de crítica, etcétera. Pero yo aconsejaría buscar la crítica de la gente que sabe y no de la familia o la gente que más nos ama, porque probablemente nos va a decir que todo está maravilloso. Eh, sí es bueno recibir crítica de alguien que sabe más que uno. Si no, si alguno no es muy bueno, alguna persona escribiendo, pero sí dibujando, yo aconsejaría que haga equipo con alguien que escriba, junto con alguien que dibuje mejor, etcétera. Eh, por último, bueno, yo creo que el dibujo no es tan importante como el contenido, como una historia bien contada. Sin embargo, ¿a qué me refiero? No que el dibujo no sea importante, sino que el dibujo no tiene que ser perfecto, no tiene que ser precioso, sino que tiene que ser acorde a la historia. Es importante recordar que cada historia va a tener un tipo de dibujo que le funcione. Tienen que hacer un conjunto y tienen que contar esa historia en dos aspectos. Más bien, perdón, cada historia no, cada guión va a tener un dibujo que le funcione, debería. Entonces, el lector va a disfrutar de la historia en dos planos distintos, en lo que es lo visual y lo que es, bueno, el dibujo y lo que es leerla, ¿no? Puede que el dibujo sea bonito, feo, eso es algo subjetivo. Lo importante es que tengan esa conexión, esa relación para que el texto y el dibujo realmente cuenten la historia juntos, que funcionen juntos. Entonces yo no me centraría demasiado en hacer dibujos preciosos si no se tiene una historia sólida. Ni tampoco una gran historia, pero que los dibujos del todo no funcionen. O sea, tampoco así. No sé, eso sería básicamente lo que yo podría aconsejar. Y por último, creo que tal vez tratar de no dar a los jueces lo que creen que quieren ver los jueces, sino algo que en realidad uno mismo quiere contar. Se aconseja muchas veces hacer lo que uno quiere ver, lo que uno quiere leer, hacer el libro que uno quiere leer, hacer el libro que uno quiere comprar, el que siempre ha soñado leer o siempre ha soñado leer. No necesariamente voy a dibujar lo que yo asumo que los demás quieren ver con solo el objetivo de ganar, sino tratar de hacer lo que a mí me nace hacer. Y pasarla bien, que es el último objetivo, ¿verdad? Disfrutar el proceso. Yo soy una persona que cree mucho en el proceso y valoro muchísimo el estar haciendo día a día, más que solamente el resultado. Creo que eso sería todo. Bueno, gracias por el tiempo, por el espacio y muchos éxitos y mucha suerte a todos los que vayan a participar en el concurso. Y de verdad inténtenlo, participen.
es importante, si tienen algo, muéstrenlo, lo que sea que hagan, hay que sacarlo al mundo y las puertas se abren.